Hola chicos, en esta clase vamos a enunciar la ley de Gauss. ¿Qué es la ley de Gauss? Es un enunciado fundamental acerca de la relación existente entre cargas eléctricas y campos eléctricos. Este enunciado es análogo a la ley de Coulomb, pero tiene muchas ventajas en el momento de hacer cálculos de campos eléctricos para sistemas que sean simétricos. Entonces, vamos a empezar con una idea intuitiva de qué es lo que nos dice la ley de Gauss. Y para esto voy a empezar haciendo la siguiente pregunta. Si se conoce el patrón de campo eléctrico en una región cualquiera, ¿qué podemos decir respecto a la distribución de carga en esa región? Supongamos entonces que nuestra región es fuera de una caja. Esta caja es una caja de un material que no perturba para nada el campo eléctrico y yo no tengo posibilidad de ver lo que hay dentro de esa caja. O sea, puede que haya cargas o puede que no, digamos. Pero en el caso de que haya cargas eléctricas, yo podría de alguna manera detectar el campo eléctrico por fuera de la caja sin saber, digamos, cuál es la distribución de carga o cuál es la intensidad de carga neta dentro de esta caja. Esta caja podría ser muy bien una superficie, digamos, imaginaria, o sea, una caja negra, como un modelito, digamos. Eh, Acá más abajo tengo una figura donde, digamos, represento que dentro de la caja hay una carga positiva, digamos, pero vamos a hacer de cuenta que no la vemos, ¿sí? Esa carga positiva produce un campo eléctrico, ¿sí? En su vecindad, y ese campo eléctrico es un campo eléctrico radial, como ya conocemos, ¿sí? Y podría detectar la presencia de la carga eléctrica dentro de la caja con una carga de prueba, ¿sí? Sobre la carga de prueba aparecería una fuerza eléctrica y esa fuerza eléctrica sería exactamente igual a la carga de prueba por el campo eléctrico generado por la carga que está dentro de la caja. Entonces, vemos que hay una interacción y gracias a mi carga de prueba podría detectar en cualquier punto alrededor de la caja, en el espacio alrededor de la caja, cómo es el campo eléctrico que genera alguna carga que está encerrada en esa caja y yo no la veo, ¿sí? Esto es un modelito. La idea es que intuitivamente vayamos hacia la formulación de la ley de Gauss. Bueno, ¿qué más podemos decir? Vamos a pensar algunas alternativas respecto a, diferentes configuraciones de carga dentro de la caja y cómo sería el campo eléctrico fuera. Bueno, acá tengo algunas. Miren esto. Tengo para cargas positivas y carga negativa. ¿Qué pasaría entonces en el caso de que yo duplicara la carga, haya dos cargas? Bueno, lo que se podría identificar fuera es que la intensidad del campo eléctrico sería mayor, ¿sí? Y en el caso de que yo colocara una carga negativa, yo identificaría, eh, digamos, la carga dentro de la caja, aunque no la veo. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico sería entrante, ¿sí? En este caso, en el caso del campo eléctrico, de las cargas positivas, el campo eléctrico es saliente, ¿sí? Y en el caso en el caso de las cargas negativas, el campo eléctrico es entrante. Si duplico, ¿sí?, la carga negativa, lo que va a suceder va a duplicarse la intensidad de la carga del campo eléctrico fuera de la caja, pero va a cambiar su sentido. O sea, si para las cargas positivas es radial hacia afuera, bueno, para las cargas negativas será radial, pero hacia adentro. Entonces, estamos encontrando una relación entre el campo eléctrico que genera una distribución de carga independientemente, o sea, sin conocer la carga. O sea, yo puedo hacer un análisis del campo eléctrico en una región y decir, mira, si el campo eléctrico tiene estas características, puedo suponer que dentro de la caja hay o cargas positivas, si el campo eléctrico es saliente, o carga negativa si el campo eléctrico es entrante,
hay dos cargas o una carga dependiendo la intensidad del campo eléctrico, y eso lo hago calculando la fuerza, ¿sí? Con lo que sería la carga de prueba. Y lo mismo acá, la intensidad del campo eléctrico puede calcularse con la carga de prueba positiva, o obtendría, ¿sí?, una fuerza entrante, ¿sí? Bien, tenemos entonces algunas características o algunas relaciones entre la intensidad del campo eléctrico que genera una carga, ¿sí? Vamos un poquito más, a avanzar un poquito más al respecto. ¿Qué pasaría si no tengo cargas adentro o la carga neta dentro de la caja es cero? Fíjense en este caso. Si la carga neta dentro de la caja es cero, bueno, no tengo campo eléctrico. Sin carga dentro de la caja, el flujo es igual a cero. O sea, no tengo líneas de campo eléctrico o vectores de campo eléctrico atravesando las caras de la caja. Recuerden el concepto de flujo que lo trabajamos eh, para flujo de un fluido, exactamente es análogo. En este caso, el flujo a través de una de estas caras eh, se podría calcular como la integral de superficie del campo eléctrico por el diferencial de superficie, ¿sí? Entonces, en este caso sería cero acá. ¿Por qué? Porque no tengo campo eléctrico, ¿sí? Y si no tengo campo eléctrico, puedo sospechar que acá adentro no hay carga. O bien, puedo sospechar que hay carga, ¿sí? O hay una carga positiva y negativa, pero tengo la carga positiva que genera un flujo positivo y la carga negativa que genera un flujo exactamente igual, pero negativo, o sea, entrante. Uno es saliente por la carga positiva y el otro es un flujo entrante. Cuando hablo de flujo, imaginen que es la cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesa la superficie. Vamos a ver la superficie, la de arriba acá. Tengo un vector de campo eléctrico saliente y uno de campo eléctrico entrante por causa de la carga negativa, el saliente por causa de la carga positiva. Entonces, la suma de los flujos va a ser cero. Entonces, el flujo neto, ¿sí?, de campo eléctrico a través de esta caja es cero porque pasa para todas las caras, ¿sí? Veamos en este caso. En este caso no tengo cargas dentro de la caja, pero coloco una lámina fuera de la caja que sí genera un campo eléctrico, ¿sí? Ahora bien, hay flujo de campo eléctrico a través de la cara que está por detrás y flujo de campo eléctrico a través de la cara que está por delante, ¿sí? Pero este es entrante hacia la caja y este es saliente de la caja, o sea que tengo el mismo caso análogo que el caso de dos cargas opuestas, ¿sí? Entonces, tengo flujo entrante por un lado, flujo saliente por el otro, en definitiva, el flujo neto a través de la caja es cero, ¿sí? O sea que si no encierro carga, el flujo es cero. Si encierro carga, si la carga neta es cero, entonces el flujo es cero. Si no tengo carga, obviamente el flujo será cero. Estamos acá encontrando ya una relación entre el flujo eléctrico, el flujo del campo eléctrico y la carga, la intensidad de la carga. Veamos este caso acá. La caja tiene una carga. En este caso hay una caja, tengo la carga y vemos que hay un flujo eléctrico. Entonces puedo pensar que el flujo eléctrico, ya suponer que el flujo eléctrico es directamente proporcional a la intensidad de la carga que está encerrada. Voy a poner ENC, significa la carga encerrada por la caja. Fíjense que si yo duplico el valor de la carga, ¿sí?, aumenta, se duplica el flujo, quiere decir que hay proporcionalidad acá. Entonces el flujo, nuevamente, es directamente proporcional a la intensidad de la carga. Acá sería dos cargas encerradas. Y acá el flujo, bueno, se duplicaría. ¿Mm? Fíjense otra cosa que tenemos acá. Acá no dupliqué la carga. Lo que hice es duplicar la superficie. O sea, las dimensiones de la superficie de la caja aumentó. Pero si pensamos en la definición de flujo,
El flujo es la cantidad de flechas de campo eléctrico que pasan a través de la superficie. Fíjense que en este caso pasan dos flechas, estoy haciendo referencia a digamos, al techo de la caja. Y acá siguen pasando esas dos flechas, acá pasa y acá. O sea, no se modifica el flujo. ¿Sí? ¿Ven? El flujo no se modifica. Acá es más intenso, pero el flujo no se modifica. O sea, acá se sigue cumpliendo esa proporcionalidad entre el flujo y el campo eléctrico. Perdón, el flujo del campo eléctrico a través de la superficie y la carga encerrada en la superficie. Podríamos pensar otra superficie que sea, en vez de cuadrada, como veíamos anteriormente, podría ser muy bien esférica. Fíjense, acá se ve mejor. Tengo una carga, elijo una primer superficie esférica que encierra la carga. Esto puede ser una superficie imaginaria. Fíjense que acá, si se acercan, puede notarse dos líneas de campo eléctrico que están pasando por este diferencial de superficie. Ahora yo aumento, duplico el radio, ¿sí?, de mi superficie, y esto implica que se cuatriplica el diferencial de superficie, pero siguen pasando esas dos, digamos, líneas de campo eléctrico a través de la superficie. Así, acá se ve, digamos, claramente que el flujo del campo eléctrico es directamente proporcional a la intensidad de la carga encerrada. Nuevamente, estamos sacando varias conclusiones. ¿Qué pasaría si no sería regular digamos, la superficie que yo elijo? Fíjense acá que por el tema del producto punto, digamos, de la definición de flujo, que sería la integral de superficie, campo eléctrico, producto punto, diferencial de superficie, esto es el flujo del campo eléctrico. ¿Mm? Bueno, este flujo, fíjense que por esta definición de producto punto, acá se ve que es la proyección del campo eléctrico sobre, digamos, sobre el vector normal a la superficie, independientemente de la forma que tenga esa superficie. Esa proyección corresponde justamente al diferencial por el coseno del ángulo. O sea, el diferencial por el coseno del ángulo, la intensidad de campo eléctrico en la dirección perpendicular por el diferencial de superficie por el coseno del ángulo φ, bueno, esto es el producto punto. Es el campo eléctrico, producto punto, diferencial de superficie. O sea que no interesa la forma que tenga la superficie, se sigue cumpliendo esta proporcionalidad entre el campo eléctrico, entre el flujo del campo eléctrico a través de la superficie y la intensidad de la carga eléctrica encerrada en la superficie. ¿Sí? O sea, escribir esto es lo mismo que escribir esto. Y esto es directamente proporcional a la carga encerrada que tenga dentro de esta superficie, que le voy a llamar superficie gaussiana, porque es una superficie imaginaria. Y superficie gaussiana por el hecho de que se usa a partir de la formulación de esta ley que estamos intentando llegar, que es la ley de Gauss. Vamos a seguir entonces. Vamos bien a la formulación de la ley de Gauss. Esta formulación la propuso Gauss, que vivió entre 1777 y 1855. Es el mismo Gauss que ustedes ya habrán escuchado hablar, por ejemplo, en métodos de triangulación de matrices, en la campana de Gauss para la distribución de probabilidades, la distribución normal de probabilidades. Es el mismo Gauss, un matemático muy, muy importante. También hizo aportes para el análisis matemático. También fue el primero que calculó la órbita de un asteroide, o sea, del primer asteroide que se observó, bueno, él calculó la órbita de ese asteroide, así que
Imagínense la influencia y lo importante que fue Gauss. Bueno, fue él el que formuló esta ley y dice que el flujo total a través de la superficie cerrada es igual a la carga eléctrica neta dentro de la superficie dividido epsilon cero. Este epsilon cero es la constante de proporcionalidad. Entonces, el flujo de una superficie cerrada, ¿sí?, del campo eléctrico, o sea, a través de esa superficie. Este sería el flujo del campo eléctrico a través de una superficie que está cerrada, es igual a la carga eléctrica encerrada sobre epsilon cero, donde epsilon cero es una constante. Esta constante ya la habíamos visto cuando trabajamos la ley de Gauss, y su valor es de 8,854 por 10 a la menos 12. Y sus unidades son Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Entonces, ahora tenemos la formulación de la ley de Gauss. Podría parecer difícil por el hecho de, o no muy agradable la ley de Gauss a la vista, por el hecho de pensar que para, por ejemplo, calcular el campo eléctrico, de alguna manera habría que calcular esta integral, que podría ser una integral, es una suma de integrales dobles, pero justamente lo interesante de esta ley es que que se puede aprovechar la simetría de los sistemas para ver que esta integral finalmente no la necesitamos calcular, y eso lo vamos a ver en el próximo video cuando calculemos apliquemos la ley de Gauss para diferentes casos. Vamos a un ejemplo sencillo, vamos a ver que verdaderamente la ley de Gauss es equivalente a la ley de Coulomb. Vamos a calcular el campo eléctrico para una carga puntual. Entonces, aplicamos la ley de Gauss. La integral de superficie cerrada, ¿sí?, del campo eléctrico, se me fue la E de campo eléctrico, vamos a corregirla. La hice un poquito fea, ahí estamos. Por el diferencial de superficie es igual a la carga eléctrica encerrada, que en este caso es una carga, el valor de la carga, digamos, la unidad de carga, sobre epsilon cero. Bien, entonces, fíjense que yo tomé una superficie gaussiana en este caso, que es una esferita, ¿sí?, una esferita. Lo interesante es que si yo observo el campo eléctrico que pasa a través de la esfera, siempre es perpendicular a la superficie de la esfera. Quiere decir que el vector diferencial de superficie tiene ángulo cero con el vector campo eléctrico a lo largo de toda la superficie. Y es más, es constante el campo eléctrico a lo largo de toda la superficie, porque nosotros sabemos que el campo eléctrico decrece inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, pero decrece en función radialmente. Entonces, para un radio específico, R, el campo eléctrico sobre la esfera, ¿sí?, sobre esta esferita, que sería el cascarón de la esfera, sobre esta superficie gaussiana, es constante. ¿Qué significa eso? Que el campo eléctrico, si el campo eléctrico es constante, puede salir de la integral. Ahora, puedo transformar esta integral en una integral simple. ¿Por qué? Porque el coseno del ángulo es cero. Esto sería la integral de superficie de la intensidad del campo eléctrico por el diferencial de superficie por el coseno del ángulo entre el diferencial de superficie y el campo eléctrico, ¿sí?, el coseno de phi. Será igual a la carga eléctrica sobre epsilon cero. Esto es 1, porque el coseno de 0 es 1. Bien, el campo eléctrico es constante, o sea, no cambia.
y sale de la integral. Me va a quedar finalmente que el campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico, por la integral de superficie diferencial de superficie es igual a la carga eléctrica sobre epsilon sub 0. Ahora, ¿qué es la integral de superficie diferencial de superficie? Es la superficie de la esfera. Y la superficie de una esfera, voy a seguir por acá, es 4pi por el radio al cuadrado. El radio corresponde al radio de la esferita, digamos, al radio de la superficie, donde está ubicada la superficie. Entonces, el campo eléctrico, otra vez se pega la letra E, vamos a cambiarlo. El campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico por 4pi radio cuadrado será igual a la carga eléctrica sobre epsilon 0. Entonces podría despejar de esta igualdad, podría despejar la intensidad del campo eléctrico y me quedaría que la intensidad del campo eléctrico es igual a 1 sobre, voy a poner las constantes juntas, 4pi epsilon 0 por la carga sobre r cuadrado. ¿Y qué encontramos? Encontramos la equivalencia, digamos, de la ley de Coulomb. Esto acá era la constante K, la constante de Coulomb. Podríamos expresarlo de esa forma y ver que es totalmente análogo, ¿sí? K, carga sobre el radio al cuadrado, ¿sí? Muy bien. Hemos formulado la ley de Gauss. Bueno, en los próximos videos veremos las aplicaciones para cálculo de campo eléctrico.